Bienvenidos a este su programa Ya es Hora, un encuentro con la verdad. Les saluda Adrián Castro desde la Isla del Encanto y les recordamos que este programa es una producción de los hermanos de Rincón de Apologética Católica en alianza con páginas hermanas como Apologética Primera de Pedro 3.15, Católico Defiende tu Fe, entre otras muchas más, junto con grupos como Hermanos en la Fe Católica, Cristianismo en Acción Católica, Curso de Apologética Católica, entre otros más, y esto sin contar las diversas redes en las que estamos transmitiendo este producto. Hoy tenemos un tema muy delicado que se tiene que tocar porque sabemos que de alguna manera u otra nos afecta como sociedad, y es el tema del aborto. Y hoy tenemos con nosotros a unos invitados muy especiales. Son unos jóvenes que han hecho una organización sin fines de lucro para marchar en pro de la vida, en la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Y estos jóvenes que nos acompañan desde México han fundado la organización JUVI AC, los hermanos Leo y Frida, los cuales vamos a estar hablando sobre ellos para que conozcan un poco de ellos antes de entrar de lleno a esta entrevista sobre este tema tan delicado. Así que procedemos a hablar de nuestros hermanos Leo y Frida y de su organización JUVI AC. Frida Espinosa es una de los dos cofundadores y directa de JUVI AC, junto con Leo. Es estudiante de Ciencias de la Familia. Cursa el diplomado en Liderazgo Político y Administración Pública, ambos en la Universidad Anáhuac. Es una de las voceras de la campaña de apoyo a las mujeres La Vida por Delante. Es formadora del Regnum Christi y tiene un apostolado católico llamado Life. Leonardo Arzamendi García Villalobos es un estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac, director de Juventud y Vida AC, miembro del movimiento católico Regnum Christi. Ha participado 2 veces como representante de la sociedad civil en la Asamblea General de la OEA. Como pudieron escuchar, estos dos hermanos son los cofundadores de JUVI AC, y es por eso que voy a leerles un poco también sobre lo que es JUVI AC. JUVI AC, la Asociación Juventud y Vida, es una asociación sin fines de lucros juvenil que defiende los derechos humanos de las personas desde la concepción hasta el fin natural. Tiene 3 ámbitos de trabajo: el político, sociocultural y educativo. Actualmente hay más de 100 jóvenes y 9 sedes en Estados Unidos, en estados diferentes en México, Han tenido presencia internacional participando en la ONU, en la CSW y en la OEA. Así que, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestros hermanos de JUVI AC, Frida y Leo. Bienvenidos. Muchas gracias. Qué privilegio tenerles con nosotros, hermanos. Ya las personas han escuchado y la información sobre ustedes. Ahora quiero proceder a hacer la primera pregunta a nuestra hermana Frida. Como grupo de trabajo a favor de la vida en México, nos gustaría que le contaran a la gente cómo se encuentra la situación legal con referencia al aborto en su país. Bueno, en México, desde el 2007 se despenalizó el primer estado en tema de aborto, que fue la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pues lleva todo este tiempo despenalizado. Igual hay una ley que es es una norma, la norma 046, que esa fue también, salió unos años después de la despenalización del aborto, que esta norma involucra que las niñas que son menores de edad y que fueron abusadas sexualmente pueden tener el acceso a un aborto. Actualmente solo 2 estados más también tienen la despenalización del aborto, que son Oaxaca y Veracruz, pero ningún otro estado lo ha legalizado como tal. Es un término diferente de la despenalización a la legalización. Por el contrario, nuestros demás estados, varios de ellos tienen en su constitución local la protección al no nacido desde la concepción. Entonces, pues sí ha sido una lucha de mucho tiempo, pero pues creo que ha rendido muchos frutos porque solo tenemos 3 estados con este tema de aborto, y en los demás, a pesar de las discusiones constantes
que de verdad solo en esta cuarentena se han metido casi 4 iniciativas en diferentes estados para despenalizar el aborto, no ha podido pasar y ha sido un esfuerzo de todos como sociedad para poder seguir deteniéndolo. Wow, Frida, entonces, por lo que me estás comentando, básicamente como hacen siempre estas agendas, comienzan con una ley sencillita, jugando con las palabras, la despenalización del aborto, y de ahí mismitos abrieron pasos para empezar a aplicar leyes o normas, como me comentaste, para aprobar el aborto en ciertas circunstancias, si lo podríamos decir de esa manera. Así es. De hecho, en la Ciudad de México, el término que se empezó a utilizar no fue aborto, fue interrupción legal del embarazo. Porque claro, la palabra de aborto suena demasiado fea, entonces si tú la vendes como una interrupción, no una terminación, algo que lo permite la ley y que es en torno al embarazo y que cualquier mujer puede decidir si hacerlo o no hacerlo, es mucho más digerible para la sociedad. Y también, bueno, el tema de la norma fue algo muy grave porque justamente, a pesar de que para los grupos que apoyan el aborto sonaba como algo positivo, porque esta norma hacía que las niñas que fueran abusadas menores de edad hicieran necesariamente una denuncia a su abusador, el año pasado se quitó ese párrafo que hacía obligatorio a las niñas que habían sufrido un abuso sexual que hicieran la denuncia. Esto es súper grave porque sus mismos abusadores las pueden llevar a abortar con el permiso de esta norma y no va a haber ninguna justicia que haga frente al abuso que ellas sufrieron. O sea, el Estado les ofreció el aborto, pero no la justicia con el violador, no que encarcelaran al violador, no que buscaran qué fue lo que pasó. O sea, es una respuesta muy mediocre por parte del Estado y que sí, lo han vendido de maneras diversas, pero al final de cuentas todavía nuestra sociedad está bastante consciente de que el aborto no es una interrupción, es una terminación de una vida y que por más que quieran moverle los términos, pues en la mayoría de las constituciones locales está reconocido el derecho a la vida y nuestra misma Constitución Federal, en el artículo 1, reconoce también a los tratados internacionales, que en el artículo 4 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está reconocido el derecho a la vida. Perdón, es el artículo 3. Pero entonces realmente el aborto en México no debería ser algo que estuviera permitido porque todo está en su contra. Sin embargo, todavía hay muchas presiones cada semana, como les decía, para meter el aborto legal. Y han empezado desde leyes de amnistía hasta después lo que sigue es justo el tema del aborto. Muchas gracias por hacer esa aclaración, porque vemos que aquí lo que se trata de hacer es una deshumanización, poniendo a la persona por nacer como sencillamente algo, así como si fuese un tumor o un objeto, que la realidad es que es un ser humano que está dentro del vientre materno. Te agradezco enormemente que nos haya hecho esa aclaración. Aprovecho de paso a preguntar también a nuestro hermano Leo lo siguiente. Ustedes, es verdad que están ejerciendo esto de Jubi. Le pregunto, ¿qué principios destacan ustedes de su grupo en cuanto a la defensa de la vida y cuál es la mirada que proponen? Bueno, como principio dentro de Jubi, en el cual destaca pues nuestra defensa de la vida, tanto como grupo, como institución, como organización de la sociedad civil, como dentro de cada uno de nuestros miembros, yo creo que hay dos valores que son principales, que es la verdad y el respeto. Porque uno tiene siempre que estar acompañado del otro. No se puede predicar o compartir una verdad si no se hace con respeto o con caridad. Estaríamos entrando pues en una falta muy grave en la que ni siquiera le permitiríamos a los demás escucharnos. Entonces, siempre tratamos de dirigirnos con la verdad, dándola de forma muy clara y de una forma en la que sea fácil de ser escuchada y recibida, y con respeto y con mucha caridad. Otro tema también sería la solidaridad y la empatía, porque claro que no podemos llegar con una verdad como imposición, sino que tenemos que también saber escuchar al otro y entender su punto de vista. Y al momento en el que nosotros transmitimos pues esta verdad, al momento en el que nosotros hacemos la defensa de la vida, no lo intentamos hacer con un afán pues de convencer o de entrar en discusión, sino que
Nosotros encontramos en esta defensa de la vida una responsabilidad, un deber que nosotros tenemos, incluso como católicos un deber mucho más grande por defender la vida, y lo hacemos. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Con respeto y con caridad. Excelente, Leo, muchísimas gracias por esa información que va a ayudar no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que nos están viendo a comprender cuál es el norte que llevan ustedes como organización. Ahora bien, vamos a retomar con nuestra hermana Frida, teniendo en cuenta que hay una discusión establecida en cuanto a la normalización de la persona antes de nacer. Pues se habla de feto, sabemos, ¿verdad?, que utilizan ese juego de palabras como conjunto de células que le llaman. Te pregunto, ¿qué palabras, qué términos utilizan ustedes? Es decir, ¿cómo llaman a ese ser que está en el vientre materno, ese ser que Dios ha enviado? Bueno, creo que justo nosotros buscamos normalizar la verdad. Y es importante aclarar que la palabra feto no puede ser un término como que desprestigie a una etapa de desarrollo. Nosotros sí utilizamos las cosas como son, y la realidad es que el feto es una etapa de desarrollo que se da a partir de las 8 semanas de gestación hasta el momento del nacimiento. Puede ser feto un día antes de nacer y no le quita su humanidad. O sea, nosotros normalizamos la verdad utilizando justo los términos como son, y también nos referimos al feto independientemente de la etapa de desarrollo, si es feto, si es embrión, si es niño, si es adolescente. Lo primero es que es un ser humano. Hablamos mucho sobre ese tema, no deshumanizar a la persona por la etapa de desarrollo en la que está. También, justo en el derecho mexicano, hay una palabra que se llama nasciturus. Me parece que en diferentes, bueno, esto viene del derecho romano, entonces me parece que en diferentes países, no sé si en los suyos, también está este término. Nasciturus se utiliza para reconocer al que está por nacer, al no nacido. Entonces, pones algo porque reconoce la ley que hay alguien que aún no ha nacido, pero ya está ahí. Entonces, bueno, todos estos tipos de términos los ocupamos, sobre todo enaltecemos mucho más la palabra ser humano, pero no negamos la realidad biológica ni la etapa de desarrollo en la que está, y hablamos de cada una siempre con verdad. Muchas gracias por hacer esa aclaración. Aprovecho de pasos a preguntar también a nuestro hermano Leo lo siguiente: ¿qué mensaje transmiten a aquellos que sostienen que el feto no es un ser vivo? Bueno, como punto de partida tratamos de hacer la aclaración que Frida ya hizo, y pues claro que no apoyados de nuestra propia opinión, sino que apoyados en los estudios científicos, en libros de biología. Por ejemplo, ya que tengo a la mano el libro de Fundamentos de Embriología Humana de Keith Moore y el libro de Embriología Médica de Jan Langman, en los cuales se utilizan en clases de universidad para enseñar la embriología humana, y ahí se estipula que la vida comienza desde el momento en el que los gametos del espermatozoide fecundan al del óvulo. Entonces, en ese momento inicia la vida, forma un cigoto que después se desarrollará en un feto. Haciendo la aclaración que Frida ya hizo, en el que nosotros pues respetamos esta ciencia y decimos que es ser humano, independientemente de la etapa de desarrollo en la que se encuentre, pues así es como nosotros nos referimos y transmitimos esa verdad de que no se puede negar que el feto sea un ser vivo. O sea, es un ser vivo, y no solamente es un ser vivo, sino que es un ser de la especie humana. Excelente, pues sí, pues imagínate, porque es que si no es una persona, ¿qué va a ser? ¿Un mono, un perro? Imagínate, es de la mata. Ni siquiera podría ser un montón de células. Nosotros hoy a nuestras distintas edades también somos un montón de células, pero tenemos una característica un poquito muy especial, el desarrollo en el que nos encontremos, somos seres humanos. Frida, te pregunto, en México, ¿cuáles son los principales argumentos que sostienen las personas a favor del aborto ante la pregunta de por qué abortar? ¿Qué respuesta dan ustedes para refutar esas razones? Y en otras palabras, ¿cuáles son las razones que los grupos que están a favor del aborto utilizan para justificar ese aborto? ¿Y cómo refutan ustedes las mismas con la información que ustedes promueven? Bueno,
Los principales argumentos que nosotros hemos escuchado, muy en concreto, los podría resumir en 4 frases, que es mi cuerpo, mi decisión, el aborto como una vía para poder acabar la pobreza, el aborto tiene que ser necesario en casos de violación y tal cual, mejor abortado que en la calle o en un orfanato. Esos han sido los argumentos que hemos escuchado que han sido más repetitivos. ¿Cómo lo refutamos nosotros? Bueno, el primero, el cuerpo de la mujer, mi cuerpo, mi decisión. Justamente esto es algo falaz, porque como ya lo mencionó Leo, este ser que es creado por estos gametos, femenino y masculino, es un ser individual totalmente nuevo con un ADN diferente al de la madre, que es tan individual que él mismo va en su camino para poderse implantar y alimentarse por la madre. Además de que durante el embarazo, el mismo bebé, en este intercambio con la madre en el útero, también le manda células para ayudar a reparar órganos que pueden estar dañados por el embarazo. Hay células que se quedan en el cerebro de la mamá después del embarazo. O sea, hay una conexión muy grande, mutua, pero no quiere decir que porque está en su cuerpo ya es automáticamente parte de ella. Está dentro de su cuerpo, pero como mujeres yo les puedo decir que yo no tengo 2 cabezas, no me salen 4 brazos de la nada, y que si hay un aborto, a mí no me va a afectar en mis extremidades externas, le va a afectar a una vida de un tercero. Entonces no puede ser tu cuerpo si estás matando a otra persona que ya era independiente, bueno, era individual a ti, y que sí, dependiente de ti por la etapa de desarrollo, pues sí, pero si nos vamos al término de dependencia, a los bebés en sus primeros años los pueden matar porque son dependientes a su madre. Si tú dejas a un bebé ahí solo, se va a morir porque necesita de su cuidador primario, y no por la dependencia está la justificación a matarlo. El aborto, el segundo argumento de aborto para acabar con la pobreza, de verdad ha sido un argumento que he escuchado mucho y me da mucha tristeza porque en México sí tenemos un problema de pobreza, sí tenemos índices muy grandes de pobreza, pero que desde el 2007 que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, esto no ha cesado. No porque empezó el aborto se disminuyó la pobreza, todo lo contrario, empezó el aborto y a la par la pobreza siguió en aumento, porque no hay una correlación y no puede haber un argumento tan más clasista porque por tu estado socioeconómico depende tu valor si vives o mueres, porque estos son el tipo de argumentos que usaban antes las personas que eran líderes socialistas y que decidían quién merecía vivir y quién no merecía vivir, aún fuera del vientre materno. El de aborto por violación creo que justo es el que es más repetido y yo creo que lo he escuchado en diversas conversaciones de otros países. Y bueno, los abortos por violación de verdad son mínimos porque, bueno, primero los embarazos por violación son los mínimos. Aproximadamente menos del 1% de las mujeres que sufren un abuso sexual quedan embarazadas. Y esto es porque para nosotras solo una vez al mes tenemos la posibilidad de tener un embarazo. Entonces, el abuso debería de caer justo en el día que nosotros estamos en etapa fértil, además de que el cuerpo, cuando está pasando por un estado de shock tan fuerte, no funciona como debería de funcionar. Y a pesar de que puedan suceder, que es el menos del 1% de los embarazos, las mujeres que sufren un abuso sexual merecen mucho más que un aborto, porque volvemos a lo mismo, el resultado del Estado frente a la violencia que sufre la mujer no es te voy a dar más seguridad, no es voy a implementar un sistema mejor de denuncias, no es voy a atrapar a tu violador. Su respuesta es, si te violan, toma un aborto y ya, yo no voy a hacer nada más. Y eso no está bien, porque eso nunca va a ayudar verdaderamente a la mujer. Si ella pasa por una agresión tan fuerte, que aparte le pongan como solución otra agresión igual de fuerte e invasiva, que la va a afectar ya de por vida por un trauma que ya tenía como un abuso y ahora un aborto, es algo que no puede ser una solución. Y conocemos a muchas mujeres que han sido abusadas sexualmente, que lo dicen abiertamente, como Liana Rebolledo, que ella de verdad tuvo a su bebé a los 13 años, que fue cuando la violaron, y es mexicana,
Y ella dice que tal cual el aborto no es la solución y conoce a muchas otras mujeres que decidieron optar por la vida frente a un abuso sexual y no están arrepentidas porque la vida, nadie se arrepiente por la vida, pero sí te arrepientes por la muerte. Incluso su hija falleció tristemente el año pasado y ella lo dijo en una conferencia para nosotros. Le dolió mucho más la muerte de su hija que la misma violación. Entonces no puede haber una correlación que sea pro mujer entre que te abusan y aparte abortas. Y bueno, y el último, ya para terminar, que mejor abortado que en la calle o en un orfanato, pues igual, la gente usa mucho el sentimentalismo, ¿no? Mejor que lo maten antes de que llegue a un orfanato, y esto tampoco tiene relación, porque si nos preocupan los niños de la calle, si nos preocupan los niños de los orfanatos, y nos preocupan los números que están ahí, pues creo que esa es razón suficiente para, como sociedad, independientemente de la ideología que tengas, poder mejorar el sistema para ellos, poder implementar una cultura de adopción, poder ayudar con más asociaciones que apoyen a los niños de la calle e implementar la donación para las que ya se dedican a eso. Y no por el contrario volver a una solución mediocre de que, pues, que los maten antes de que nazcan para que no lleguen a eso. Porque los niños actuales no van a desaparecer con los abortos del mundo. Los niños que están en el orfanato y en la calle ya están, ya nacieron. Y su solución de aborto no mejora su situación en nada. Excelente información y muchas gracias nuevamente, Frida. Procedemos ahora con nuestro hermano Leo. Te pregunto, Leo, sabemos que el aborto acarrea consecuencias. ¿Cuáles son, según ustedes, las más significativas y a quiénes afectan? Bueno, creemos primero que nada que el más afectado y la consecuencia más grande que trae el aborto es la pérdida de una vida. Sé que muchas veces se utiliza de que el aborto cuando no es legal mata. Bueno, el aborto cuando es legal y cuando no es legal siempre mata. La consecuencia más grande la conlleva el niño, el hijo, el bebé, el feto, el embrión, o como quieran llamarle cada quien, porque su vida se está terminando. Es la consecuencia más grande, que termina con una vida. Y también la mujer llega a sufrir consecuencias, sea por un aborto quirúrgico o por un aborto por químicos, por medicamentos, pues el cuerpo de la mujer sufre daños. No solamente su cuerpo, en embarazos futuros podría incluso quedar infértil, sino que también hay traumas psicológicos por el acontecimiento del aborto, porque pues es un asesinato. Entonces la mujer, claro que su cuerpo y su mente lo resienten. Y no solamente es afectado el niño que pierde la vida y la mujer, pero también la sociedad. Siempre que hay la pérdida de una vida humana, toda la sociedad lo resiente. Excelente información, Leo. Prácticamente, si lo pudiéramos resumir en una palabra o en una frase, legal o ilegal, el aborto mata igual. Ahora bien, Frida, te pregunto, ¿qué acciones llevan a cabo en México para ayudar a las mujeres en cuanto a este tema? Bueno, la verdad es que en México habemos muchas organizaciones de apoyo a la mujer, muchísimas organizaciones pro vida y pro familia. La principal es una campaña que se llama La Vida por Delante, que si alguien de México nos está escuchando, puede buscarla como www.lavidapordelante.mx, que básicamente es una página que agrupa más de 500 organizaciones a nivel nacional que apoyan a la mujer embarazada en situación vulnerable de manera totalmente gratuita. Les brindan apoyo psicológico, apoyo en alimentación, en albergue, incluso atención contra drogas y atención legal en caso de que estén pasando por una situación de violencia o hayan pasado por un abuso sexual. Esos son como, pues sí, las acciones que se han llevado a cabo, además de también la conciencia cultural, que nosotros estamos muy metidos en eso, y todo el tema de involucrarnos en el tema político, porque la mujer merece todo menos un aborto, merece el apoyo de la sociedad, y pues como tal nosotros tenemos el compromiso de poder mejorar su contexto y su entorno para que el aborto llegue a ser impensable para ella y para que el sistema deje de presionarla como si fuera su única opción.
En otras palabras, a diferencia de estas personas que promueven el aborto y que simplemente todo es a base de protesta, ustedes, en cambio, junto con tantas organizaciones que me comentaron, que están en conjunto haciendo esta contracorriente en defensa de la vida, ustedes se están moviendo de la protesta a la propuesta. Exacto. De hecho, hace poquito hicimos una marcha digital en la que fuimos más de 700,000 personas que estuvimos viendo y logramos más de 100,000 pesos en donaciones para apoyar a la mujer embarazada y también a la que ya tuvo a su bebé y pues, o sea, se trata de acciones, no se trata solo de un activismo que se lleve en palabras o vandalismo o violencia, es llevarlo todo a la acción y realmente darnos cuenta, pues, quién está demostrando que las acciones a favor de la mujer y quiénes solo buscan afectarla o solo brindarle una sola opción, y nosotros todo lo contrario. Por eso es que yo les felicito, porque como dice el refrán acá, del dicho al hecho hay un largo trecho, y ustedes han hecho ese llamado a la acción y lo han hecho también, dando el ejemplo a seguir, y eso es digno de admirar. Ahora bien, Leo, ¿qué nos recomiendan para hacer cambiar de parecer a esas personas que desean abortar? Creo que es una situación muy complicada la que comenta, el momento en el que nosotros estamos frente a frente con una mujer que está pensando, considerando el tema de terminar la vida de su hijo. Y creo que como en toda otra conversación, lo principal es escuchar, porque las mujeres que yo conozco que han llegado a un momento crítico en su vida en el cual se plantean la decisión de terminar con un embarazo, pues no lo hacen porque sean malas o porque quieren, sino que lo hacen porque la sociedad las ha orillado a esto, y porque la sociedad les ha dado la espalda. Entonces, la principal acción que debemos de hacer es escucharlas y mostrarles nuestro apoyo. Creo que la sociedad se ha quedado con una idea de que los pro vida mostramos nuestro rechazo a la mujer y más bien la discriminamos o la segregamos, y no es así. O sea, lo que tenemos que hacer es primero mostrar nuestro apoyo, hacerlas saber que estamos ahí, que las podemos ayudar y que existe toda esta red de organizaciones que le brindan más opciones, que la película no es como se la pintan, que su única opción no es abortar, que en realidad la vida de su hijo vale mucho más la pena que lo que podría llegar a ser adentro de una clínica terminando con ella. Entonces es primero escucharlas y mostrarle alternativas. Una de las cosas que nos orillan en todas las circunstancias a cometer un error, a equivocarnos, es el sentirnos solos. Pero entonces cuando nosotros le hacemos sentir a la mujer que está acompañada, es más fácil que pueda cambiar de opinión y pueda decidir llevar a término su embarazo y que su hijo pueda nacer, incluso presentándole opciones como la adopción. Tenemos amigos, Frida y yo, dentro de Jubi, que son adoptados porque su mamá, en vez de decidir por un aborto, eligió llevar a cabo su embarazo, tener a su hijo, y después, por las circunstancias que no le permitían tenerlo en el momento, los dieron en adopción. Y hoy están vivos, agradecidos con su madre biológica y felices de participar en movimientos como el nuestro incluso. Qué grandioso, Leo, qué grandioso eso. Y ahora que tú me comentas eso con referencia a esas amistades, me recuerda un documental de uno de los atletas más aptos en el mundo, llamado Rich Froning, campeón en múltiples ocasiones del CrossFit Games, en el cual en ese documental él hablaba de cómo le cambió la vida a él la oportunidad de él adoptar a su hija, porque la madre de esa niña la iba a abortar, y en el último momento cambió de opinión, dio a su hija en adopción, y no sabe cómo le cambió tan enormemente la vida a él esa oportunidad de tener a su niña. Y así es como le comento, en ese documental hace ese énfasis de la oportunidad de esas mujeres que no quieren tener a sus hijos, de darlo en adopción, porque pueden cambiar de manera positiva la vida de alguien. Claro, y es posible, y es lo que nos toca hacer a nosotros. La sociedad ya le presenta a las mujeres que el aborto es su única opción. Y no solo la única, sino que es la mejor. Nos toca a nosotros como providas decirles, no es la única y definitivamente no es la mejor. Sí a la vida
en todo momento. Entonces, Frida, ¿qué podemos hacer para ayudar a esas personas que ya abortaron y que están sufriendo en estos momentos? Bueno, yo personalmente también tengo amigas que pues por desgracia sí abortaron o de alguna manera perdieron a su hijo en un aborto espontáneo. Y primero que nada, o sea, es hacer visible que la depresión por perder a un hijo, independientemente de la situación como fue, si fue un aborto inducido o un aborto espontáneo, la depresión y el dolor que existe por esa pérdida es real. Por más que los grupos opositores digan que no es cierto, que eso es algo que la sociedad impone, no, porque yo lo he visto y es real conforme con mis mismas amigas. Lo primero que hay que hacer para poder ayudarlas, yo diría lo mismo que Leo, también escuchar, no juzgar, porque claro, sabemos que fue el aborto fue una consecuencia de todo lo que estaban viviendo y que probablemente nadie las apoyó, nadie les dio otra opción. Entonces, pues poder estar a la escucha, poder no juzgarlas y poder empezar a darles otras opciones también para que ellas se puedan ayudar a sí mismas, porque es una herida que tienen que sanar, y el acompañarlas en su camino. Con mis amigas, pues yo sí las estoy acompañando constantemente, estoy hablando con ellas, pero también es entender que hay cosas que ya no nos competen a nosotros. Yo no soy psicóloga ni terapeuta, entonces tienen que llevar a esa herida con una persona experta. En México también hay muchas organizaciones como Irma que se dedican a apoyar a la mujer que ha perdido un hijo. Y es muy importante que ellas puedan ir y atiendan esa herida, porque como cualquier herida, te puede llegar a afectar durante toda tu vida si nunca le das un momento para sanarla. Por eso es que a veces en el movimiento que las mujeres salen tanto a defender el aborto, yo noto muchísimo dolor, porque claro, detrás de lo que nunca sanaste, si es que llegaste a abortar, de lo que te señaló la sociedad, de cómo te trató tu familia porque quedaste embarazada y te obligaron a abortar, del novio que solo te pagó el aborto y después te dejó, pues claro que todo ese dolor se convierte en ira y pues se convierte en lo que hoy vemos, que intentan normalizar algo que no está bien. Pero sí es entender que ellas necesitan nuestro apoyo también y que también nosotros estamos para apoyarlas, porque eso se trata de ser pro vida, apoyar a la mujer en todo momento, bajo cualquier circunstancia, y igual al hombre, porque también los hombres padecen esa pérdida. Excelente, Frida. Procedo entonces a preguntar a nuestro hermano Leo. Leo, nos gustaría saber que le comenten a la gente por qué el aborto no está dentro del plan de Dios. Bueno, primero que nada, como católicos y como apologetas, debemos entender cuál es el plan de Dios. El plan de Dios nunca ha sido la muerte. Desde el inicio de la Biblia, en el Génesis, podemos darnos cuenta cómo el plan de Dios siempre ha sido la vida, y lo viene a reafirmar Jesús, ¿no? En el Evangelio no solo nos trae vida, sino que nos trae vida en abundancia. Entonces, cualquier acción que vaya contraria a la vida, pues en definitiva podemos decir que está fuera del plan de Dios. Sea el aborto, o sea cualquier otra forma de terminarla o de dañarla. Digo, en otras ocasiones nos ha tocado a Frida y a mí hablar sobre las drogas o la sexualidad, etcétera. Cualquier cosa que vaya en contra de la vida o en contra de la dignidad humana, pues definitivamente no está dentro del plan de Dios. El plan de Dios, como principal premisa, está esa vida, la vida en abundancia y el amor entre cada uno de nosotros. Muchas gracias, Leo. Y siguiendo esa línea, Frida, te comento, sabemos que la palabra de Dios es vida y que constantemente nos habla de esto. Les pregunto, ¿qué frase elegirían ustedes para ejemplificar la importancia de la vida y para defender la vida por encima de todo? Bueno, justo coincide con lo que dice Leo. Yo elegiría Juan 1:14. Se las leo para que sepan cuál es. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Creo que esto es muy fuerte porque todo el tema de la encarnación
se va directamente a hablar sobre el don de vida y también cómo empieza la vida desde la concepción. Nosotros justamente sí celebramos desde la Anunciación, cuando fue la concepción de Jesús, todo ese momento. Nunca negamos que Cristo, independientemente de su etapa de desarrollo, no era una persona, no era un humano. No dijimos, no, pues cuando Cristo era un embrión, era un cúmulo de células sin vida y no importaba y tenía menos valor. Pues no, eso no es cierto. Y justamente, como mencionaba Leo, el acto de la encarnación ha sido uno de los más grandes de la historia, porque gracias a que Él vino al mundo como humano, fue que nos pudo salvar del pecado original que nosotros ya traíamos desde antes, ¿no? Hablando de un tema, pues sí, totalmente católico, creo que el recordar que Cristo vino a entregarnos su vida por nosotros, nos debe hacer reflexionar que lo valioso que es la vida y que pues fue por todos y cada uno de nosotros antes de que siquiera hubiéramos nacido, porque ya estábamos pensados en su plan. Entonces, si toda esta premisa que ya mencioné es la actual de las bases cristianas, ¿por qué un acto de que le quita la vida a un ser indefenso estaría bien? O sea, como católicos deberíamos ver que esto no tiene concordancia. No puedes estar a favor del aborto y ser católico porque va completo en contra de toda nuestra doctrina y el mismo testimonio de Cristo. Cristo vino a salvar con su vida y no a quitar vidas, ni mucho menos. Tenemos ahí el mayor ejemplo y pues desde la encarnación justamente, que es lo que habla esta cita bíblica. Pero así como esta hay muchas otras, solo que sí fue mi favorita. Claramente, usted lo dijo, apareció, se encarnó, no es que vino y apareció como Terminator, claramente así fue, el Señor se hizo carne. Okay. Aprovechando esa línea tan hermosa que nos trajo Frida, aprovecho entonces contigo, Leo, ¿qué nos recomiendan hacer como católicos para mostrar al mundo que el aborto es un acto muy grave? Mira, yo creo que lo primero para poder mostrar que algo es un acto grave, pues es conocerlo. Muchas veces nos han tachado a los católicos pues de ignorantes, y creo que en algunos casos con justa razón, porque nos hemos limitado a catalogar las cosas como pecado o no pecado. Entonces, cuando nosotros conocemos la verdad sobre algo, podemos dar las explicaciones de por qué creemos que algo sí es un pecado. Porque los pecados, como católicos, no creemos que son cosas malas porque la iglesia nos lo dice o porque de la nada salieron en unas tablas de piedra y alguien nos dijo que así tenía que ser, sino que si nos ponemos a hacer una verdadera apologética y una reflexión incluso filosófica o antropológica, nos podemos dar cuenta del mal que se intenta evitar, por ejemplo con los 10 mandamientos, o del bien que se quiere preservar con la doctrina de la iglesia. Entonces, para primero que nada poder decir que el aborto es algo grave, incluso poder decir que es un pecado, debemos de conocer que hay vida en un embarazo y que no es la vida solo de la mujer. Y así es como podemos decir que el matar a alguien es un acto grave. Y si reconocemos al bebé dentro de la panza como un ser humano, pues entonces matar a ese bebé dentro de la panza, embrión, feto, pues también es un acto grave, igual que el matarlo en cualquier otra etapa. Asimismo, no podemos caer ni en el fideísmo ni en el racionalismo. Tenemos que hacer, como nos dice San Juan Pablo II, en la fide et ratio, que la fe y la razón son esas dos alas que nos van llevando. Y son necesarias para nuestra defensa de la fe. Wow, Leo, indiscutiblemente aquí lo que se ha dado es una cátedra. Estamos terminando con el programa, pero sencillamente el que no saque provecho de esta información que se ha compartido en esta tarde, noche, día, a la hora que la estén viendo, la realidad es que lo que tiene es un corazón de piedra, una persona que está deshumanizada totalmente, porque es más que claro lo que se ha compartido en este tema de hoy. ¿Algún mensaje que quieran dejar antes de despedirnos para aquellos que estén viendo esta transmisión? Y ahí va Frida. Aprovecho entonces, ¿verdad?, algún mensaje que quieran tener de despedida
para aquellos que se estén conectando a esta transmisión el día de hoy? Yo creo que hacia los jóvenes especialmente, porque pues ese es mucho nuestro enfoque, sobre todo en Hubi, yo les diría que no tengan miedo a defender la verdad, independientemente de sus creencias religiosas, porque la verdad es una y todos los días están perdiendo vidas a causa del aborto, un acto que es terrible para la humanidad y que debemos ponernos a reflexionar justo de qué tipo de sociedad queremos o qué tipo de sociedad estamos construyendo si le hacemos creer a la mujer que por su contexto, su situación y todo lo que está viviendo, su única opción es que mate a su hijo en el vientre. Esto es algo gravísimo, porque si no podemos respetar la vida desde las etapas más vulnerables, entonces cualquier acto, y lo hemos visto en la historia, cualquier acto que atente contra la persona puede ser válido. Eso pasó en la esclavitud, eso pasó en el holocausto de los judíos, eso pasó incluso con las mismas mujeres, porque a nosotras no nos reconocieron en la primera Carta de los Derechos Humanos. La primera se llamó Los Derechos Humanos del Hombre porque la mujer no era considerada como alguien acreedora de derechos, no era considerada como persona. Entonces también nosotras mujeres debemos de reflexionar que al momento de negar, y todos, la humanidad de una persona humana, también estamos retrocediendo a todos los actos que atentaron contra la humanidad, y hoy el principal es el aborto. Y no nos podemos quedar callados, no podemos ser indiferentes, porque de nuestra generación depende hacer la diferencia a futuro y proteger a todas las generaciones que vienen, que pueden quedar víctimas de un aborto, y que las mismas mujeres y hombres también pueden ser víctimas de un acto así. Entonces yo los invito a no tener miedo, a investigar, a formarse, y porque realmente somos muchos y vamos a ser muchísimos más, porque estamos defendiendo una verdad indiscutible y estamos a favor de la mujer y a favor de los verdaderos derechos humanos. Entonces, mucho ánimo. Muchas gracias, Frida. Leo, mensaje para ir culminando. Y yo les diría también a los jóvenes y a todos los que nos estén escuchando que no tengan miedo. No tengan miedo de defender la vida, que no tengan miedo de levantarse por sus ideales. Y para poder lograr eso, pues es principalmente formarnos. Ese es el primer paso. Debemos de conocer la verdad, debemos de formarnos en ella, debemos de conocer las razones de nuestra fe y de la defensa de la vida, y debemos de poder salir a defenderla. Es más fácil defender la verdad cuando se conoce que cuando simplemente se está intentando discutir con opiniones. Una vez que nosotros logramos conocer y entender de verdad la verdad y la maravilla de la vida, de verdad que nos enciende en nosotros un fuego porque es que todos la defiendan y conozcan esta verdad y esta belleza que nosotros ya conocemos. Como dice Frida, de nosotros depende que el aborto no sea una realidad, pero no solo porque no queremos que sea una realidad, sino porque queremos que la vida sea la realidad para todos. Me acuerdo mucho de un mensaje del Papa Francisco que me tocó escucharlo aquí en México. Los jóvenes no solo somos el futuro del mundo, sino que somos el presente. Esta defensa de la vida la tenemos que empezar ya. No podemos esperar a decir, bueno, es que mañana, bueno, es que tal vez después cuando ya lo tenga más presente en mi estado o en mi ciudad. No, la defensa de la vida inicia ahora y nos necesita ya, y a todos. Mañana es incierto, ayer ya pasó, hoy es una bendición y es el momento perfecto para tomar acción y hacer la diferencia. Sin más tiempo, nos despedimos, pero sin antes recordarles la importancia de seguirnos en nuestras diversas redes. Suscríbanse a este canal, sigan nuestras publicaciones en las diversas redes sociales en las cuales estamos navegando, y damos gracias a Dios en primer lugar por permitir esta entrevista, a los hermanos Frida y Leo que sacaron de su valioso tiempo para compartir con nosotros, y a ustedes que son los que nos sintonizan y forman parte de este producto, el cual hacemos con mucho amor para ustedes y para la gloria de Dios en todo momento. Sin más que decir, nos despedimos de este su programa Ya es Hora, un encuentro con la verdad. Será hasta la próxima. Muchas gracias, muchachos. Felicidades a todos y gracias por invitarnos.